Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Bendiciones, mis amados. Les habla su hermano, amigo, predicador Neles Sogaña. En esta oportunidad vamos a estar analizando ese pasaje que Santiago dice, Santiago 2, 17 y 18, donde dice: muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Está enseñando Santiago que yo debo de obrar para recibir salvación, o está enseñando Santiago que el obrar correctamente es una demostración que yo he creído, que tengo fe. Ejemplo, yo te digo, creo en Dios. No, yo creo en Jesucristo, soy cristiano, pero sigo siendo un fornicario, un borracho, un mentiroso, un engañador, un blasfemo. Verdaderamente he creído en el Señor Jesucristo. Dice, así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. O sea, no produce nada. Si no hay una demostración de fe, si no hay una demostración de que yo he creído, número uno, cuando yo le creo a Dios, yo estoy en el mundo, viviendo según el mundo, le creo a Dios, lo primero que debe haber es un arrepentimiento en mí. El Señor dijo, Marcos 1:15, dice, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y cree en el Evangelio. Arrepentimiento y fe en la obra de Cristo, que es el Evangelio. Para salvación, para remisión de pecados, porque dice la Biblia que Jesucristo murió para perdón de nuestros pecados. Pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. El actuar correctamente, el actuar no murmurando, apartado de la borrachera, de los vicios, de la idolatría, apartado de la fornicación, del adulterio, de todo lo que Dios rechaza, de todo lo que Dios dice que no heredarán el reino de Dios, ni los fornicarios, ni los adultos, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los murmuradores, ni los, en fin, apartándome de ellos, mirando el pecado como lo que condena al ser humano, y que Jesucristo murió por eso, para pagar una deuda que tenía el hombre ante Dios. Ahora, ¿de qué obra correcta nosotros pudiéramos hablar? Pudiéramos decir la predicación de la palabra, el llevar el mensaje del Evangelio. ¿Qué más obra que esa? Para que alguien que, bueno, este está hablando de Dios, está hablando de Dios, este es bueno, este es santo. ¿No? Pudiera ser una obra correcta. Profetizar, echar fuera demonios, hacer milagros. No dirían, wow, ahí está Dios. Pero ¿qué dice el Señor? En Mateo 7, 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. En una oportunidad, el Señor envió un grupo de discípulos a llevar el Evangelio, a echar fuera demonios. Y cuando ellos regresan, dice, Señor, los demonios se sujetaban. Y eso, entonces el Señor le dice, no te preocupéis por eso. Preocúpate de que tu nombre esté escrito en el reino de Dios. No te preocupéis por eso, o sea, no le hagas caso a eso. Preocúpate porque tu nombre esté escrito allá. ¿Qué puede ser una acción más grande que esta que dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estaban haciendo una obra, estaban echando fuera demonios, estando predicando la palabra, pero nunca conocieron al Señor de los milagros. Al Señor que hacía los milagros nunca los conocieron. ¿Por qué? Porque no hicieron la voluntad del Padre. Luego de echaban fuera demonios, colocaban las manos enfermos y Dios los sanaba, porque el que sana es Dios. Profetizaban, decían esto y aquello, pero cuando salían de ahí eran unos fornicarios, tenían relaciones
con la fulana de la iglesia, con la otra y con la otra, se emborrachaban, murmuraban, en fin, pecado. No había una demostración, no hacían la voluntad del Padre. ¿Qué nos dice Hebreo que es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Qué es lo que produce la fe en el hombre? Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la certeza tiene que ver con confianza. Y la convicción tiene que ver con demostración. Es la certeza, es la confianza de lo que esperamos en Dios, por supuesto. Y una convicción, una demostración, una prueba de lo que no vemos. Nosotros sabemos que Dios es santo. Y nosotros, cuando dice la Biblia, sé santo en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. Y santo tiene que ver con apartarse del pecado. Eso es lo que significa apartado. No esa connotaciones místicas que te tienen por ahí, que es una persona que no hace nada, que... No. Santo tiene que ver con apartado. Dios te aparta, eso se llama santo. Y tiene que ver con la obra de Cristo en el ser humano, que lo santifica, que lo purifica, que lo limpia de todo pecado. Pero no es una demostración, es una cuestión. Ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni nadie tenía más santidad que el cristiano que se convierte en este tiempo. Nadie tiene la misma santidad, porque la santidad viene de Dios, emana de Dios hacia los que están en Él. Más nada. Ahora vamos a leer Santiago 2, vamos a leerlo desde el 14, dice: hermanos míos, ¿qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si algún hermano o alguna hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? O sea, vos decís que yo tengo fe, pero vos nomás veis una situación de una necesidad, de una situación fea. Entonces, bueno, vamos ahora, que lo he visto, ¿viste? Lo he visto. Personas que han llegado a las congregaciones dicen que tienen una situación difícil. Hermano, hermana, vamos a orar por la necesidad de ahora y vayan pues. Y las cosas que son necesarias para el día. Claro, si una persona no tiene, ¿cómo va a hacerlo? No puede hacerlo, ¿verdad? Pero estamos hablando del que tiene la facilidad para ayudar a esa persona, en cualquier circunstancia. Es una demostración, vamos a orar y después váyanse, que tenemos que orar porque tenemos que colocar las cosas en la mano del Señor para resolver el problema, para quitarle el problema, que es una falta de dificultades, que no tiene alimento, Ahora, pero nosotros oramos a Dios, le pedimos que provea el trabajo, que provea la situación, que ayude a la persona, pero nosotros debemos que, mientras Dios provee el trabajo, las cosas que son necesarias. Es lo que dice la Biblia. Hay que apoyarla a esa persona. Bueno, vamos a ver cómo te apoyamos, vamos a ver cómo hacemos, vamos a ver. Es lo que está enseñando la palabra de Dios. Y alguno dirá, el 12, el 17, el 18 dice: pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin obra y yo te mostraré mi fe por mi obra. Porque el obrar correctamente es una demostración de que realmente Cristo está en mí, que tengo una fe que me lleva a recibir la gracia. Dice: somos salvos por gracia por medio de la fe. La gracia es la ayuda inmerecida que el Dios hizo a favor del hombre, que fue venir Cristo a morir en la cruz del Calvario por los pecados. Ese se llama gracia. Un favor, una ayuda inmerecida hacia el ser humano. Dice: porque la gracia del Señor se ha manifestado para salvación para todos los hombres. Tito. Pero vos tenéis que recibirla por medio de la fe, creyendo, confiando. Mirar el pecado como una condenación eterna. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tenéis que estar en Cristo para poder salvarte. Y estar en Cristo no es estar en una congregación diciendo amén, amén, gloria a Dios. Estar en Cristo es hacer la voluntad de Dios, apartarme de pecado, mirar el pecado como algo terrible, como una abominación, para que Dios pueda derramar su gracia en ti.
derramar salvación, justificarte, regenerarte, engendrarte de arriba. Eso es lo que nos está enseñando Santiago aquí. No es lo mismo que allá en Romano cuando habla de la justificación por medio de Cristo. Ahí está hablando de la justificación que viene al hombre por medio de Cristo hacia Dios. Pero aquí está hablando de lo que me indica a mí como persona cuando alguien me dice yo creo en Dios. No, yo estoy asistiendo a una iglesia, yo creo en Dios, pero veo las actitudes, sigue siendo el mismo vulgar, el mismo vanaglorioso, en fin, el mismo borracho, el mismo mentiroso, el mismo engañador, se ríe de los chistes de doble sentido, de las cosas o ese que la gente, o sea, no veo una demostración de fe, de la verdadera fe. No veo ahí que hay un cambio, una regeneración en el ser humano. Porque dice la Biblia, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Todas las cosas son hechas nuevas en Dios. Cuando uno nace de Dios. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo uno, muéstrame tu fe sin obra y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios dicen que creen y tiemblan. Pero los demonios hacen la voluntad de Dios. Porque no hay fruto. Porque es una fe muerta. Una fe que no produce nada. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta, que no produce nada. No fue justificado por las obras nuestro Padre cuando ofreció su hijo Isaac al altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras? Creo en Dios, recibí a Cristo. Ay, ¿qué es lo que te dice Cristo? Que los borrachos, los afeminados, los adúlteros, los idólatras, los murmuradores no heredarán el reino de Dios. ¿Qué debo de hacer yo? Apartarme de lo que Dios dice que no le agrada, apartarme del pecado, o sea, sencillo como eso. Eso se llama arrepentimiento. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado a hijo de Dios. La demostración al mundo que Abraham tenía fe fue cuando Dios le dijo, ve y entrega a tu hijo. Lleva a tu hijo para que me entregue. Y Abraham fue. Así igual al hombre. Creo en el Señor Jesucristo. Bueno, el Señor Jesucristo dice que los fornicarios, los adultos, los afeminados, los que se echan con varón, no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque es pecado esas acciones, es pecado esa conducta. El 24 dice, Santiago 2:24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Aquí la palabra justificación que utiliza, aunque es la misma palabra de Romanos 4:25 y de Romanos 5:18, es la misma palabra en español, en hebreo, en griego no voy a andarlo en eso en este momento porque me alargaría mucho el pasaje, pero es bueno entenderlo. La palabra aquí en Santiago es dikaio, que tiene un significado de justo, de una acción justa, pero no es lo mismo que dikaiosis, que aparece en Romanos 4:25 y 5:18. Si vos estudias la Biblia, estudiar esos dos significados. Porque en Romanos 4:25 y 5:18 está hablando de la acción de Jesucristo, de la justificación que viene por medio de Cristo hacia el hombre. No está hablando de que yo debo de optar para justificar, no para ver acciones justas, para que el hombre vea las acciones justas. Son dos cosas distintas. Dice el 25, dice, así también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro lado. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe está muerta. Porque con el cuerpo sin espíritu, si el cuerpo de nosotros no tiene la persona que es el alma y el espíritu dentro, ese cuerpo no puede hacer nada. No tiene fruto, no puede moverse, no puede hacer nada. Absolutamente nada. Es más, va a desaparecer. Vuelve al polvo. Porque está el ser humano ahí, está la persona ahí adentro. Si sale, el cuerpo se va a volver al polvo. Dice, así también es la fe. Si yo no tengo obras en Cristo, no para recibir la salvación. Las obras no son una demostración, las obras son la demostración que yo verdaderamente
he creído en Cristo. ¿Por qué la fe? ¿Por qué las obras van a perfeccionar la fe, como lo dice el 2:22, que dice, no ves que la fe actuó juntamente con las obras, y la fe perfeccionó las obras. Cuando él obró, hizo, fue a hacerlo, la fe actuó, la fe que él tenía en Dios actuó, lo hizo actuar porque Dios le dijo que lo hiciera. Tan sencillo como eso. Comenzáis a ir a una congregación, decir yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo. Bueno, ahí te tienen que hablar acerca de eso, de la condición del hombre, lo que Dios hizo por favor del hombre, por qué tenía que hacerlo. En fin, todas esas, que yo tengo una serie que se llama Palabras Fundamentales en la Escritura, que te hablo de muerte, que te hablo de condenación, que te hablo de pecado, de la justificación, de la gracia, de la fe, del arrepentimiento. Todo eso te lo hablo ahí en esa serie, que la tengo ahorita por la mitad. Voy a subir la palabra gracia para que entiendan el significado bíblico. Entonces, Santiago no está diciendo aquí que nosotros tenemos que obrar para recibir salvación, no. Sino que el obrar de forma correcta es una demostración que verdaderamente tengo una fe genuina, tengo una fe que me lleva a recibir la gracia. Hermano, espero que esta pequeña enseñanza haya sido de edificación para tu vida. Ayúdame a compartir los videos, darle me gusta, ayúdame con eso, no te pido más nada. Entonces, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con su Espíritu sea para con todos nosotros. Bendiciones.